Queridos amigos, en este segundo video de esta serie que he llamado de los clásicos de nuestra vida, me quiero ocupar de dos aspectos muy concretos de esta novela que todos ustedes conocen, El nombre de la rosa de Umberto Eco. Umberto Eco es un gran intelectual, pero en un momento determinado de su vida, en su madurez, pues comenzó a hacer novelas. La primera y la mejor que hizo, sin duda alguna, fue esta de 1980, El nombre de la rosa. Todos han visto la película y me consta que muchas personas de todos los niveles intelectuales, desde las personas que solo quieren leer una novela de aventuras hasta personas que quieren entrar en el profundo universo de la novela, pues la han leído varias veces. Yo la he leído muchas veces porque la novela está llena de textos clásicos, llena de referencias y Dios a mí me ha dado, pues a lo largo de una vida de estudio, pues el poder acceder a esas referencias. Como la novela se hizo tan famosa, enseguida surgieron las interpretaciones sobre ella. No, lo que quiere decir Umberto Eco es que se quiere referir al mundo actual y para eso utiliza cosas del siglo XIV, etc. Bueno, se han hecho muchas interpretaciones. En realidad, Umberto Eco, él decía lo siguiente. El presente, estas son palabras textuales suyas, ¿no? El presente yo lo conozco a través de la pantalla de la televisión, mientras que el medievo yo lo conozco de un modo directo, tengo un conocimiento directo de él, que es una frase redonda para decir que el especialista, aquello a lo que se dedica, lo tiene que conocer perfectamente a fondo. Por eso, tantas referencias bien traídas, tantas alusiones en esta novela. Y la segunda cosa que él hizo es que 3 años después de publicada la novela, él publicó unas apostillas, las famosas apostillas al nombre de la rosa de 1963. Él hacía algo que ya había hecho, por ejemplo, Marguerite Yourcenar. Cuando ella publicó Memorias de Adriano, unos años después publicó un texto que explicaba cosas, ¿no? Entonces, lo mismo hace Umberto Eco. Para frenar tanta interpretación loca y para dar la suya, parar y poder dedicarse a otras cosas, publicó ese texto. Y ahí iba explicando cosas sobre la novela. Pero no lo explicó todo. No lo explicó todo. Hizo sugerencias para que cada cual avance sobre ellas si le interesa. Voy a dar un ejemplo de una cosa que él no explicó. Todos habrán leído la novela y saben muy bien que aquel libro famoso estaba envenenado en el borde. Cuanto más uno leía, más humedecía sus labios para pasar la página y más se envenenaba. Cuanta mayor soberbia intelectual, deseo de conocer tenía, más se envenenaba hasta la muerte. Claro, en una lectura mostrenca, como decimos en español, en una lectura que se queda en la superficie, uno dice, jolín, qué idea más buena, ¿no? Lo que Umberto Eco no dijo, pero yo sé, es lo siguiente, que esa idea evidentemente no es suya, ya fue dicha antes. ¿Dónde? Al menos en uno de los relatos de esa colección de cuentos que viene desde la India y que nosotros en su última versión conocemos en árabe, Las Mil y Una Noches. Hay un cuentecito en Las Mil y Una Noches en el que, bueno, pues el típico gobernante pues le quiere cortar la cabeza a un médico y él le dice, muy bien, me la cortas, pero tienes que leer este libro y cuando llegues a la página tal,
yo te diré la verdad de todo, etcétera, etcétera. Le cortan la cabeza, el gobernante empieza a leer, las páginas están pegadas, humedece los dedos, va pasándolas y cuando llega a la página tal, la cabeza le dice: ¿ves? Por tu maldad, por tu falta de respeto a las personas te pasa esto. Y muere en la cabeza cortada y muere el malo. Clarísimamente es lo mismo que dice Umberto Eco. Pero Umberto Eco, probablemente, vamos a decir, para que nosotros lo descubramos por nosotros mismos, no dice de dónde lo ha tomado. Entre paréntesis, hay excelentes ediciones de Las Mil y Una Noches en español, pero para mí la mejor, aunque no está traducida el original, es la que tradujo del francés hace más de un siglo Vicente Blasco Ibáñez, ¿no? Yo la recomiendo. Yo la he buscado toda mi vida, la he podido leer en alguna biblioteca y jamás la he podido comprar, pero es una excelente traducción para conocer, ¿no? Pero, y ahora voy a pasar al segundo aspecto de que quiero tratar sobre el nombre de la rosa. Si habláramos largamente sobre el nombre de la rosa, podríamos hacer muchos volúmenes, ¿no? Pero hay un caso en el que desde el principio enseguida todo el mundo se fijó, y es que esta novela termina con un verso latino, es un hexámetro, ¿cómo se llama? Esperen que no me se viene ahora la palabra. Holodáctilo, es decir, es un hexámetro que en vez de tener una combinación de espondeos y dáctilos, es holodáctilo, completamente compuesto de dáctilos de gran rapidez, y dice lo siguiente: Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. Este novelón termina con un verso en latín, que no es traducido ni explicado como muchos de los otros textos latinos que hay en toda la novela. Entonces, rápidamente todo el mundo dijo: ¿y qué significa? ¿Y por qué? ¿Y por qué termina así? Bueno, él, en sus apostillas de 3 años después, explicó al principio algo, pero no todo. Y yo voy a explicar parte de lo que él no quiso explicar. Él lo que dice es lo siguiente: ese hexámetro, que aparte de ser holodáctilo, como les digo, bueno, pues también es un hexámetro medieval, es lo que se llama un verso hexámetro dactílico tripertito. Pero si me pongo a hablar de esto, pues nada. Este hexámetro, dice él, está tomado de Bernardo Morliacense, Bernardo de Morlaix, que es un benedictino del siglo XII, que hizo toda una historia mística en hexámetros, pero en hexámetros medievales, es decir, hexámetros que no le hubieran gustado al buen Virgilio porque se escribieron 1000 años después con otros esquemas estéticos, ¿no? Bueno, eso yo ya lo sabía. Humildemente lo digo porque me he dedicado toda mi vida a esto. Yo ya sabía que eso. Pero voy a decir ahora las cosas que él no dice en sus apostillas. Él dice que este verso pues retoma el famoso tema de ¿dónde están las nieves de antaño?, que decía François Villon. ¿Dónde están las cosas que pasaron, lo que ya pasó y ya no conocemos, ¿no? Añadiendo este tema nominalista de que de todo aquello que pasó nos quedan nombres. Ahora voy a hacer la traducción del verso. Hasta aquí dice él. Y dice: que el lector extraiga sus propias consecuencias. Bueno, yo digo lo siguiente para todos ustedes. Ahí se habla de la rosa. Voy a traducir este verso, ¿no? Tal como lo trae Umberto Eco, significa lo siguiente: Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus. Queda en pie la rosa primigenia en su nombre,
queda en pie mediante su nombre la rosa primigenia. Solo retenemos nombres desnudos. Ahí se dice de la rosa que es prístina. Este es un adjetivo maravilloso. Pristinus en latín significa de antaño, pero mucho más que eso, significa primigenio, adánico, podríamos decir, con este antropomorfismo. ¿Por qué? Porque la palabra pristinus en latín viene de un sustantivo latino que es pristis. ¿Y qué significa pristis en latín? Pristis está relacionado con priscus, antiguo, con pris, previo, pero pristis, de donde viene exactamente pristinus, significa cetáceo, ballena, tiburón. En realidad es la imagen de lo que en todas las culturas del Medio Oriente y del Occidente mediterráneo se ha llamado el serpens antiquus, lo que la Biblia denomina como el leviatán, la vida amorfa que nace del agua, porque del agua nace toda la vida. Pues ese cetáceo primordial, ese primer coletazo de vida, es el pristis, y de ahí viene pristinus. La rosa es primigenia, vinculada al origen del mundo. Bonito, ¿no? Bueno, no me digan que no. Bueno. Lo que ocurre es que Umberto Eco se olvida de decir que el verso de Bernardo de Morlaix, Bernardo Morliacense, no dice rosa, dice Roma. Porque Bernardo está haciendo una historia mística, como les decía antes, ¿no? Los versos aludidos son el 951 de su poema y el 952, que es el que toma Umberto Eco. Y los versos dicen, ya les he dicho antes que estos son hexámetros que riman al final y que tienen rima interna, ¿no? Dicen así, nunc ubi regulus aut ubi Romulus aut ubi Remus stat Roma pristina nomine, nomina nuda tenemus. Pero, ¿dónde están Régulo? ¿Dónde están Rómulo? ¿Dónde está Remo? Queda en pie la Roma primigenia en su nombre, en su recuerdo. Poseemos solo nombres desnudos. El sentido es el mismo, pero ahí se habla, como lo ven, de Roma. Ahora bien, solo de Bernardo de Morlaix tomó Umberto Eco esta idea de la rosa primigenia a la que se le caen los pétalos y muere como se murió mi abuela, y de la que no mantenemos más que el nombre. Yo ahora voy a decir de dónde creo yo que directamente él tomó esto. Humberto Eco, como gran intelectual, pues manejaba evidentemente no solo su lengua italiana, sino todas las lenguas románicas. Es clarísimo que él leía y conocía muy bien, por supuesto, el latín, el francés y el español, y la literatura española que él leía en español. Precisamente al inicio de sus apostillas, él cita, bueno, lo van a ver al revés, pero él cita en español unos versos de Sor Juana Inés de la Cruz, en los que se habla de la rosa mística, del misticismo de la rosa. Hemos visto que él toma esta idea, convierte a Roma en rosa desde la época medieval. Se fija, quiere citar estos textos, estos versos, perdón, de Sor Juana Inés de la Cruz. Rosa que al prado encarnada te ostentas presuntuosa, etcétera, etcétera, ¿no?
pero es que eso estaba, digamos, en la vida literaria del siglo XX de todo Occidente y particularmente en la literatura española. Tiene que ver, creo, con el simbolismo de un Mallarmé, de un Paul Valéry, tiene que ver con personas que han influido tantísimo en la literatura de nuestra lengua y de todo Occidente, como uno de mis poetas preferidos, Juan Ramón Jiménez. Ya en 1911, y es muy probable que Humberto Eco lo conociera, Juan Ramón, hace este poema maravilloso sobre rosas, hombres, amor y nombres que nos mantienen lo perdido. Les leo. Creemos los nombres. Derivarán los hombres. Luego derivarán las cosas. Y sólo quedará el mundo de los nombres, letra del amor de los hombres, del olor de las rosas. Del amor y de las rosas no ha de quedar sino los nombres. Creemos los nombres. El mensaje es idéntico, creo, al que quiere dar Humberto Eco. Es decir, de esta novela de Humberto Eco se han dicho, como les he dicho antes, se han dicho muchas cosas serias, pero también muchas memeces. Como que es una novela posmoderna y tal. Hombre, a ver, Juan Ramón no tiene nada de posmoderno. Está simplemente aplicando un tema clásico al siglo XX, ¿no? Por la misma época, otro de nuestros buenos poetas españoles, Manuel Altolaguirre, él habla sobre la realidad y el deseo, la obra de Luis Cernuda, y nos dice en 1936, abro comillas, todo cuanto resumimos en los nombres, lo que queda de las cosas cuando nos aislamos de la realidad recordándola, es la verdadera luz que nos sirve para reconocerlas, a las cosas, en los encuentros posteriores. A ver, aquí está esta misma idea que ya más de 20 años antes había dicho Juan Ramón. ¿Sí o no? Lo dice, como les digo, pues Manuel Altolaguirre, hablando de otro poeta profundo, como es Luis Cernuda. Pero donde yo encuentro la referencia más clara, más directa, que puede estar en el origen de que Humberto Eco escoja esta frase de Bernardo de Morlaix para terminar su libro, está en otro de mis poetas preferidos de toda la vida, Jorge Guillén, vallisoletano, castellano como yo. Hizo una obra orgánica, plena, llena de optimismo, llena de luz, ¿sí? Y sobre todo, muy, muy, muy bien conocida en Italia. Me explico. El gran libro de Jorge Guillén, él hizo una obra que terminó por llamar Aire Nuestro. Y la primera y más importante parte de Aire Nuestro se llamó Cántico. Cántico es un libro que se publica por primera vez en 1928. Él ya había publicado poemas del libro desde 10 años antes en revista, pero él quería hacer las cosas bien, a fondo. O sea, no publicar rápidamente para luego arrepentirse. En 1928 sale la primera edición, después otra en 1936, muy aumentada, una tercera aún más aumentada en 1945 y la última en 1950. Pero lo importante es que, al menos desde 1968, Jorge Guillén, que se hizo famosísimo, le hicieron montones de congresos en todas partes. Él era, bueno, aparte de gran poeta, era un crítico excelente, ¿no?
En 1968, como digo, su obra completa, Aire Nuestro, que incluía cántico, se publica en Milán, en la editorial All'insegna del Pesce d'Oro, y por tanto, publicados sus obras en Italia, van a ser muy conocidas en ese país que en aquella época, como todos los países europeos en aquella época, leían y leían. La gente leía, porque estaba en la educación, porque estaba en la cultura el leer. Un gran profesor italiano y gran especialista en Jorge Guillén es Oreste Macri. Él publicó también un estudio muy profundo sobre Jorge Guillén y su poesía en 1976. Es decir, 1968, la obra de Jorge Guillén es accesible en Italia. 1976 tenemos un buen estudio italiano sobre este autor. Y en 1980 se publica El nombre de la rosa. Pues miren ustedes lo que yo encuentro en el segundo de los poemas de Cántico. Hay un poema inicial largo que se llama Más allá y a continuación, y está presente en Cántico, creo recordar, pero puedo equivocarme, desde la primera edición de 1928, pues nos encontramos el poema Los nombres. Se lo voy a leer para que ustedes vean que yo no estoy inventando. Dice así este poema Los nombres. Albor, el horizonte entreabre sus pestañas y empieza a ver qué nombres están sobre la pátina de las cosas. La rosa se llama todavía hoy rosa y la memoria de su tránsito prisa. Prisa de vivir más, a largo amor nos alce esa puganza graz del instante tan ágil que en llegando a su meta corre a imponer después. Alerta, alerta, alerta. Yo seré. ¿Y las rosas? Pestañas cerradas, horizonte final. ¿Acaso nada? Pero quedan los nombres. Bueno, no me digan que esto no es una alusión clara a toda esa tradición plurisecular de que solo nos quedan los nombres de lo que cayó marchito. En este poema, que es perfectamente conocido en Italia desde 1968, se dice expresamente, quedan los nombres. Las rosas se van. Se habla de las rosas, se habla del amor, se habla del hombre, de las cosas. ¿Se dan cuenta? Yo no lo puedo asegurar porque tampoco esta en concreto de la literatura europea del siglo XX, pues es mi área de estudio, ¿no? Si Umberto Eco decía que él, tenía conocimiento directo de la Edad Media, yo también puedo decir que, en fin, no me queda más remedio que habitar en este triste siglo XXI, pero yo donde realmente vivo es con los muertos de hace 1000, 2000, 3000 años, ¿no? A mí no me gusta nadie que no lleve 1000 años muerto, ¿no? Esta es la broma que yo suelo hacer, pero tiene un fondo de verdad. Vean, Umberto Eco yo no lo puedo asegurar porque no soy especialista en estas cosas y no sé dónde encontrar testimonios, y menos aquí en Ecuador, donde estamos privados de toda bibliografía, ¿no? Pero estoy muy convencido de la probabilidad de que a la hora de escoger ese verso de Bernardo de Morlaix, Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus, queda en pie la rosa primigenia en su nombre. Solo poseemos nombres desnudos. Umberto Eco tenía delante este poema,
o tenía en la mente este poema del gran Jorge Guillén, que dice expresamente: quedan los nombres. Guillén, seguro que él también conocía a Bernardo de Morlaix, pero había leído a todos los poetas españoles de su generación y anteriores, como por ejemplo Juan Ramón, Altolaguirre y los otros que les he mencionado. Como fuéramos a otras literaturas, más encontraríamos. Pero creo que con esto basta. Y aquí lo dejo. Si con esto algo les he hecho pensar, pues nada más que eso querría, ¿no? Un abrazo a todos y gracias por escucharme.